Bueno, buenas noches. Bienvenidos entonces a nuestra sesión, esta primera sesión del mes de lecturas clínicas desde Freud. Vamos a continuar pues como con nuestro tema, pero voy a presentarla, a compartir pantalla y quería empezar compartir pantalla para el PowerPoint. Entonces aquí estamos. Eso. Estamos hablando entonces sobre qué enseñan las afasias al psicoanálisis, de Charcot a Lacan pasando por Freud. Y tenemos como punto de referencia retroactivo la frase de Lacan: afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. Y estamos tratando de ver cómo desde la nota crítica que hace Freud a la presentación de un caso de Charcot, de un afásico, de un mutismo afásico, vamos a ir encontrando esa manera como Freud se va abriendo paso al psicoanálisis. Em, Les decía que antes de continuar con nuestro trabajo, tenía tres correcciones para hacer, tres errores que cometí en las ocasiones anteriores. La primera es que en el primer caso que vimos, este chico se desmaya y lo llevan al Hotel Dieu. Y yo les dije que ese era el Hospital Universitario de París. Y no, me equivoqué. Es el hotel de la alcaldía, es el hotel de la ciudad. El hospital universitario es CHU, es otra cosa. Ahí me confundí, entonces para aclarar. Segundo, dije que el señor Had, el investigador que sigue Lacan para tener en cuenta los problemas de la fascia, estaba en Cambridge, en Estados Unidos. Otro craso error. Cambridge queda en Inglaterra también. Entonces tenemos que tanto la fuente de trabajo o sí, la referencia para trabajar, para plantear los tipos de afasias, tanto en Charcot como en Lacan, vienen de Inglaterra, de trabajos de neurólogos y psicólogos ingleses. Quería pues como aclarar eso, nada que ver con Estados Unidos. Y tercero, que en esta página que encuentran por internet, donde pueden encontrar la presentación perdón, el caso de Lacan, sobre el primer caso pues de Lacan, donde él emplea el análisis lingüístico a partir de la clasificación de las afasias. Está en esta página Patulacan, pero no es en español, es en francés. La pueden buscar ahí por la fecha que dijimos, es 1931. Es escritos inspirados, esquizografía, así se llama, y ahí lo pueden encontrar. Pero ya pues está en francés, pero pues con el ChatGPT, con todas las traducciones les queda fácil eh, la traducción. Ahí está todo lo que son escritos de Lacan que no están pues oficialmente publicados. Bueno, salvadas esas tres correcciones, continuemos entonces con nuestro tema. Empecemos por un resumen, por una síntesis, ¿cierto? Hay una diferencia entre las afasias histérica y orgánica, que era el tema que nos convocaba en la ocasión anterior. Y esas diferencias sintomáticas las sintetizo acá. Nos decía Charcot que en la afasia histérica hay una afasia motora de la pronunciación o de Broca, ¿sí? Es decir, el sujeto no puede hablar, no puede pronunciar, pero puede escribir, ¿sí? Entonces hay afasia de Broca sin acompañamiento de diagrafía o diagrafia, y tampoco ningún otro trastorno del lenguaje. Y remata y dice: la afasia histérica es una afección sistematizada, estrechamente localizada en ciertas regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje, respetando otras regiones interesadas en ese mismo funcionamiento. Entonces, ese es el punto clave para la distinción de una afasia histérica, mientras que la afasia orgánica es lo contrario.
el afásico orgánico, nos dice él, siempre es más o menos agráfico, o sea, tiene dificultades en la escritura y afecta al mismo tiempo a un cierto grado de sordera o ceguera verbal. Es decir, que se pueden encontrar indicios de diferentes afasias en el afásico orgánico, de causas orgánicas, mientras que en el histérico es muy localizado y es solamente una de las funciones, no se dañan todas. Sobre la lesión orgánica, nos dice Charcot que no está distribuida de la misma manera, es decir, la lesión orgánica no es localizada como en la histeria, sino que se extiende de un lado al otro, porque se cruzan los hemisferios, como vimos un poco en la ocasión anterior. Y dice que se extiende de un lado al otro, un poco al azar, afectando simultáneamente a regiones limitantes, pero fisiológicamente distintas. Por eso se puede dar que que tenga problemas en la escritura y que acompañe de no poder comprender lo que lee, que es la ceguera verbal, o que no puede comprender lo que escucha, que es la sordera verbal. Entonces, esas fueron como los dos grandes distinciones entre las dos afasias. Y sobre esa base nos va a decir eh, esta otra conclusión. Dice, en la histeria, la selección es primaria, siempre la misma, y es por eso que desde el punto de vista fisiológico, estos casos son tan particularmente interesantes, debido a las disociaciones perfectas que se observan en ellos de elementos que de otro modo casi siempre se confunden. Entonces, la afasia histérica muestra muy localizada la afasia de Broca, es decir, la dificultad para hablar, y ahí habría yo quisiera volver a subrayar esto que trae Charcot, y es la distinción. En la histeria hay afonía, es decir, son dos caminos que tenemos que distinguir siempre y que son los mismos caminos que Lacan nos enseña a trabajar desde un principio, es decir, seguir el camino de la voz y seguir el camino de los significantes. Es decir, podemos ponerlo por ahora provisionalmente de las palabras. Entonces, tenemos que en la fase histérica, ella se queda afónica, entonces es muy localizada el síntoma. No puede ni siquiera emitir un grito agudo, a veces algunos gruñidos graves, pero no más, es decir, hay una afonía completa. Y en términos de pronunciación, porque yo puedo pronunciar sin voz, sí, estoy pronunciando, pero es que el afásico ni le suena las cuerdas vocales, tiene problema de afonía, que es la voz, pero también de la articulación, no puede pronunciar, no puede hablar, ¿sí? Entonces, esas son las dos vías, y en la afasia histérica las dos están sintomáticas, son sintomáticas, pero muy definidas, y no le impide al histérico, a la afasia histérica, no tiene problemas para escribir, para expresarse, como lo mostraba Charcot en el caso pues, que nos presentaba. Sobre esa base y sobre esa distinción habíamos quedado en ya el final de este texto. Vamos a retomarlo. Pero yo no lo voy a leer del texto completo, sino que lo transcribí aquí para que lo leamos y lo releamos con cuidado para ver cómo llega Freud a hablar y articular y hacer esta nota que nos extraña tanto, porque es una nota que debe ser una nota crítica sobre la fascia, y Freud nos habla de las parálisis, o sea, que tiene que ver con qué, ¿cierto? Entonces vamos a releer esto que es el final de la presentación clínica de Charcot, para ver cómo articulamos con la nota de Freud. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera leer esta, este final, son estas dos diapositivas nomás.
para que pasemos después a la crítica de Freud. ¿Quién quisiera leerlo en voz alta? Leo, Nadie. Sí, adelante, Luis. Sí. bueno, afasia y parálisis. Habitualmente, los mudos histéricos pueden mover su lengua en todas las direcciones, muy ágilmente, incluso la mayoría de las veces. Y si no pueden articular las palabras, no es porque en ellos los movimientos vulgares de la lengua y los labios estén paralizados. La parálisis recae exclusivamente sobre los movimientos especiales coordinados relativos a la articulación de las palabras. Ujú, ujú. Releamos para que nos quede claro. Ujú. De vuelta. Sí, por favor. Bien. Afasia y parálisis. Habitualmente, los mudos histéricos pueden mover su lengua en todas las direcciones, muy ágilmente, incluso la mayoría de las veces. Y si no Hasta pueden, ahí, deja hasta ajá, ahí. Empecemos por mirar ahí. Pueden mover la lengua en todas las direcciones, pueden articular, ustedes lo pueden ensayar en sus casas, ¿cierto? Sin que se produzca la voz, porque están afónicos, ellos pueden mover la voz y pronunciar, por ejemplo, intentar articular, pues no pueden articular eh, catedral, por ejemplo. Ellos no pueden hacer eso, pero sí pueden mover la lengua normalmente. Los, los mudos histéricos, ¿cierto? Ustedes saben que el órgano más, uno de los órganos más importantes de la articulación es la lengua, es fundamental. Están la lengua, los labios, la lengua, los dientes, el velo del paladar, los alvéolos que son atrasito de los dientes y el velo del paladar que es atrás. Todos esos son los órganos articuladores y la articulación tiene que ver con toda esta zona, que luego va a tener pues una resonancia oral o nasal, si uno pronuncia la N, la ñ, o si es oral, pues entonces solamente el aire va a ser expulsado solo por la boca y no por la nariz. Entonces, en ese punto, vemos aquí que hay una capacidad que no se ha afectado en los histéricos, pueden mover la lengua. Entonces, ahí no hay problema. Siga porfa Luis, y si no, si no pueden articular las palabras, no es porque en ellos los movimientos vulgares de la lengua y los labios estén paralizados. ujú. La parálisis recae exclusivamente sobre los movimientos especiales, coordinados relativos a la articulación de las palabras. Eso, si se dan cuenta de la fineza del análisis, es increíble, o sea, es cómo se da cuenta de eso, de esa diferencia. Puedes mover la lengua y los labios, pero no los puedes utilizar para articular libro, catedral, máquina, etcétera. No. Entonces no hay una afectación. Eso nos da mayor seguridad de que se trata de una histeria, ¿cierto? Solamente y si no pueden articular las palabras, no es porque en ellos los movimientos vulgares de la lengua y los labios estén paralizados. La parálisis recae exclusivamente sobre los movimientos especiales coordinados relativos a la articulación o pronunciación de las palabras. Muy bien, entonces esa parte nos queda claro. Habitualmente eso ocurre en la histeria, ¿cierto? No pueden pronunciar, pero pueden mover labios, lenguas y lengua. Sigamos. Ujú. Afasia y parálisis. Pues bien, aquí está la anomalía que existe en nuestro enfermo. Le es imposible sacar la lengua fuera de la boca y esta dificultad parece deberse a una contracción del órgano. Además, se escucha en el enfermo, en cada inspiración, una especie de ronquido que ciertamente indica la existencia de un estado espasmódico de la glotis. Así, en este caso, contrariamente a la regla que rige la sintomatología del mutismo histérico típico, los síntomas espasmódicos se combinan con los fenómenos paralíticos. Exactamente. En este caso ocurre eso. Entonces ya entendemos de qué parálisis se trata, ¿cierto? Se trata de una parálisis
que tiene que ver con esta anomalía. La vuelve a leer, porfa, Luis. Pues bien, Sí, aquí está la anomalía. Ujú, pues bien, aquí está la anomalía que existe en nuestro enfermo. Le es ujú, imposible sacar la lengua fuera de la boca, y esta dificultad parece deberse a una contracción del órgano. ujú. Ahí estás Además, ahí. Entonces, la ajá, primera parálisis, el primer indicio, tiene la lengua paralizada. Lo que pasa es que uno siempre se imagina que la parálisis es un brazo, ¿cierto? Una pierna, bueno, alguna parte del cuerpo, pero bueno, también hay parálisis en la lengua. Y aquí este señor puede mover la lengua, pero no la puede sacar, no puede hacer esto, mm, cosa que puede hacer otro histérico. Listo, seguí. además, se escucha en el enfermo en cada inspiración una especie de ronquido, que ciertamente indica la existencia de un estado espasmódico de la glotis. De la glotis, que ya tiene que ver es con la voz, ¿cierto? Que es el ronquido que a veces puede suceder. Entonces, tenemos por el lado de la voz ese ronquido que implica un estado, un espasmo. Un espasmo es como un movimiento involuntario, bueno, ¿cierto? Si alguien nos puede corregir o algo o precisar, pero es un espasmo, es un movimiento de la glotis que hace que se produzca esa especie de ronquido, ¿no? Y bueno, está el otro fenómeno de la imposibilidad de sacar la lengua, que parece deberse a una contracción, el órgano está contraído, paralizado. Y termina entonces, terminemos, releamos ahí. Sí. Así, en este caso, contrariamente a la regla que rige la sintomatología del mutismo histérico típico, los síntomas espasmódicos se combinan con los fenómenos paralíticos. Exactamente. Ujú. Hay espasmo y hay fenómenos paralíticos de la lengua, de la lengua. Entonces ya uno entiende por qué. Entonces vamos ahora sí a la nota de Freud para que la leamos y ya podemos entender un poco mejor esa crítica y esa relación que va a establecer Freud con entre afasia y parálisis. Esto era lo que decíamos, que esto es absurdo. Charcot examinaba el distingo entre afasia orgánica e histérica. Y la respuesta de Freud dice, Luis, Sí, sigue leyendo, por favor. Ujú. cuando en 1886 abandoné la Salpêtrière, recibí de Charcot el encargo de llevar a cabo un estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas sobre la base de las observaciones hechas allí. Realicé el trabajo, pero no lo he publicado. Su resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. Las parálisis histéricas se caracterizan por dos factores, y en particular por la conjunción de ambos. En primer lugar, son capaces de la máxima intensidad y en segundo lugar, del más neto aislamiento. Y divergen de las parálisis orgánicas, sobre todo si reúnen intensidad y aislamiento. Una monoplejía del brazo de causa orgánica puede limitarse exclusivamente al brazo, pero casi nunca es absoluta. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión. Y es regla general que después la acompañará un esbozo de paresia en el rostro y en la pierna. Solo la parálisis histérica puede limitarse únicamente al brazo y ser además absoluta. Exactamente. Bueno, primera lectura, vamos a releer para poder ver, pero ya vemos que sí, está. Lo que pasa es que a mí, pues, a primera lectura lo que puede despistar, o a mí me despistó absolutamente, fue no entender que es que parálisis puede ser cualquier parte del cuerpo, incluida la lengua. ¿M? Entonces, bueno, adelante, releamos, porfa, Luis. Sí. Nuevamente, sí. Sí, cuando en 1800. Ujú. Bien. Cuando en 1886 abandoné la Salpêtrière, recibí de Charcot el encargo de llevar a cabo un estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas, sobre la base de las observaciones hechas allí. Exacto. Entonces, en 1886 recordamos, Freud está
en Viena, y quiere ir a estudiar a la Salpêtrière. Entonces sale y trabaja y va a la Salpêtrière en fines de 1885 y principios del 86. Cuando abandona la Salpêtrière, Charcot le dice, bueno, ¿por qué no hace usted un estudio comparativo de las parálisis histéricas y las orgánicas, cierto? Sobre la base, pues, de las observaciones que había hecho allí, incluido este caso que leímos hace 8 días, ¿cierto? Y bueno, hasta ahí quedó el encargo. Continuemos, sí. Sí. Realicé el trabajo, pero no lo he publicado. Su Ujú. resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. Exacto, es hasta ahí. O sea que sí, ya realizó, en esa época realizó el trabajo, pero en este momento en el que él está escribiendo esta nota, no ha publicado ese trabajo de la comparación entre las parálisis motrices y las histéricas, ¿cierto? Ahora, pero sí nos adelanta de qué se trata. ¿Qué fue el resultado? ¿Qué fue lo que hizo? Dice, su resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. En Sí, ese caso, en el caso que estamos leyendo, ¿cuál es esa tesis? Léala, porfa, sí. Fritz. Las parálisis histéricas se caracterizan por dos factores, y en particular por la conjunción de ambos. En primer lugar, son capaces de la máxima intensidad y en segundo lugar, del más neto aislamiento. Y divergen de las parálisis orgánicas, sobre todo si reúnen intensidad y aislamiento. Eso está claro, ¿cierto? Nos dice que de eso se trata, lo que subrayaba Charcot, ¿cierto? Los síntomas, por ejemplo, en la fascia, los síntomas histéricos son absolutos, localizados. Y la parálisis, pues también, por ejemplo, en este chico no podía sacar la lengua hacia afuera, ¿cierto? Está muy, muy localizado y aislado. Me llama la atención y creo que ahí podemos subrayar el aporte de Freud, ¿cierto? Freud dice que él está de acuerdo con esas dos características, esos dos factores de Charcot y subraya, pero en particular la conjunción de los dos, máxima intensidad y aislamiento, no entra en contacto con otra zona como lo vimos con la fascia orgánica. Sí, sigamos, porfa, y aquí nos da un ejemplo. Ujú. Una monoplejía del brazo de causa orgánica puede limitarse exclusivamente al brazo, pero casi nunca es absoluta. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión. Y es regla Detengámonos ahí, general. dame un segundito, que detengámonos aquí. El ejemplo que nos da, ¿cierto? Una parálisis del brazo. Si la causa es orgánica, se puede limitar solo al brazo, pero casi nunca es absoluta. ¿Qué quiere decir que casi nunca es absoluta? Que hay cosas que se van a trasladar, que se van a deslizar hacia zonas cercanas. Entonces ahí sí. ¿Por qué y cómo? Continúe, porfa, Luis, tan pronto. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión. La Y extensión es, de la parálisis, ¿cierto? Se hace intensa y se va ampliando el radio, supongamos, ¿cierto? Sí, sigamos. y es regla general que después la acompañará un esbozo de paresia en el rostro y en la pierna. Y en la pierna como una especie de seca, ¿cierto? Como de efecto que se extiende, la sensación, de cierta tumescencia, ¿cierto? Está como entumido el rostro o la pierna. Y finaliza. Sol- Solo la parálisis histérica puede limitarse únicamente al brazo y ser además absoluta. Absoluta, sin involucrar nada más. Y no se sabe por qué. Es solo ese brazo o solo ese dedo o solo ese pie o esa pierna es localizada. Muy bien, pero estamos ahí en la afasia en relación con la parálisis, que es la nota de Freud. Sin embargo, bueno, aquí en esta nota, eh, bueno, entonces ya aquí yo voy a salir de acá y volver al PowerPoint, porque entonces nos encontramos dos líneas de trabajo en este punto, ¿cierto? Para saber por dónde es que vamos a coger. Eh,
Este ya está, ¿dónde está? Se me perdió. Ahí está el PowerPoint. Listo. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Eh, esta nota crítica de Freud, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer, pero esa nota crítica y porque uno espera que él esté trabajando sobre las afasias, nosotros sabemos que Freud había hecho un trabajo sobre las afasias. Y yo quisiera que siguiéramos un poquito como esa cronología, ese interés de Freud que va llevando a la propuesta, ¿sí? de monografía a la propuesta sobre las afasias. Hay que decir que, miren, él escribe esta monografía en 1891, hace las notas que estamos leyendo, termina las notas que estamos leyendo en 1892. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escribe esta nota, es porque él ya ha elaborado todo el trabajo sobre las afasias. Y en segundo lugar, él mismo nos dice aquí que la tesis que él elabora fue este texto de la diferencia entre las parálisis motrices, las orgánicas y las histéricas, que es publicado un año después, en 1893. Él empieza a redactarlo en 1888, pero lo termina en 1893. Entonces, si uno pudiera decir, este Freud que estamos leyendo ya ha escrito una monografía sobre las afasias. Es una monografía que pues no está publicada en las obras de Amorortu, uno se la encuentra, está en internet, está en algunas bibliotecas, se han hecho algunas ediciones. Pero cuando uno la lee, es un texto que no es fácil de leer, pero que trae unas sorpresas, unas cosas que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a Freud en, en plena, digamos así, efervescencia de la neurología, proponer una tesis psicológica sobre las afasias? Y ya sabemos que en 1891 él ya pasó por la Salpêtrière, ya escuchó estas referencias de Charcot a la afasia, ¿sí? Escuchó estas referencias em, de Charcot a la afasia y esta teoría que leímos en la ocasión anterior y que vamos a repasar. Yo lo voy a repasar por acá. Eh, Aquí está las afasias según Charcot, ¿cierto? Que sigue a este señor que se llama Harley, que es un inglés. Perdón, aquí en esta comparación con las de Lacan, ¿cierto? Que hicimos hace 8 días. De la primera es la clásica, la fascia motriz de la pronunciación o de Broca. En términos de Lacan, son las afasias que afectan, son problemas verbales o formales de la palabra oral. Luego está la fascia motriz de la mano o agrafía, que para Lacan son los que indican los problemas verbales o formales de la palabra escrita, ¿cierto? Del trazo escrito. Este de la pronunciación, este de la palabra escrita, están en el mismo campo. Yo quisiera como subrayar eso y justificar por qué nos estamos deteniendo en esto. O sea, ¿qué le está enseñando la fase al psicoanálisis? Le está enseñando cuál es el campo de trabajo especial que implica el lenguaje. Eh, Sabemos que Lacan va a hablar de ese gran campo del lenguaje. Dice, el campo del lenguaje y la función de la palabra en psicoanálisis, que es un texto pues de 1953 que conocen. Pero fíjense cómo este trabajo, es la fascia que nos muestra dónde flaquea la palabra, nos está mostrando en ese flaqueo, en esa dificultad, ese gran campo del lenguaje que va a implicar la pronunciación, porque en los dos casos coincide, la pronunciación de la palabra, la escritura de la palabra en términos puramente formales. Luego, eh, Charcot va a hablar de la ceguera verbal cuando no se comprende el significado de lo leído. Entonces, también ahí entra la dimensión significante. ¿Cómo lo formula Lacan siguiendo a Heard?
a este señor Gea, dice problemas semánticos o de la organización general del sentido de la frase. Y finalmente la sordera verbal, que según Charcot es que no se comprende el significado del oído, de lo oído, ¿sí? Aquí es de lo leído la ceguera verbal y la sordera verbal es que no se comprende el significado de lo oído, de lo escuchado. Y por su parte, Lacan va a seguir a Headen, que son los problemas nominales o del sentido de las palabras empleadas, o sea, de la nomenclatura, lo que ya no lo que está escrito en la frase, sino lo que se escucha, ¿cierto? El sentido de las palabras empleadas, pronunciadas, dichas. Entonces, mejor dicho, las cuatro actividades del lenguaje que uno sabe, ¿cierto? Escuchar y hablar, leer y escribir, ¿cierto? Está ahí en ese campo. Pero siguiendo a Gea, Lacan agrega otro, que son los problemas gramaticales o de la construcción sintáctica. Como ustedes saben, aquí no solamente leemos retroactivamente, sino que tratamos de identificar siempre los tres registros lacanianos, real, simbólico e imaginario. Entonces vamos a tratar de situarlos aquí. Los problemas en motriz de la pronunciación y de la agrafía tienen que ver con lo real. Entonces los ponemos en azul, que son lo real. La ceguera verbal, que tiene que ver con la comprensión de la significación, es del orden imaginario. Por eso decimos que esto es una lectura retroactiva desde Lacan. Es lo imaginario. Lo mismo con Lacan. Aquí tenemos lo real, porque es el sonido, es lo que yo escucho, eso es real. Es lo azul. Aquí es azul. O lo que escribo. Lo mismo los problemas semánticos y del sentido de las palabras. Estamos en lo imaginario, en las significaciones. Y nos queda este que nos va a ir abriendo el camino a lo que es esencialmente lo simbólico, la dimensión significante de lo simbólico. Este punto no lo considera Charcot, pero bueno, esto nos ubica que las afasias le muestran al futuro psicoanalista que va a ser Freud y le sirven al psiquiatra que empieza a interesarse por estos asuntos, al Lacan, eh, el campo del lenguaje. ¿Dónde hay que buscar el campo del lenguaje? Es por eso. Bueno, sobre esa base, entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Cierto? Eh, para Freud. Nosotros dijimos de Charcot a Lacan y ahora vamos a empezar a pasar por Freud. Para empezar a pasar por Freud, entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de seguirlo en su texto, voy a coger los tres textos. Estos son los textos, me perdonan la edición que no alcancé a terminar la que quedara pispa, pero sí miremos las fechas, ¿cierto? 1891 es la monografía, sin duda, la monografía. 1892 la nota que estamos leyendo y 1893 el de las parálisis. Entonces, el de las parálisis nos va a dar la solución, ¿sí? A esa relación entre la parálisis y las afasias. Y eso lo vamos a leer después, cuando terminemos estas notas, justamente el texto que sigue va a ser ese, porque ahí vamos a encontrar cómo Freud logra finalmente darle un estatuto darle un estatuto psicológico, y ya sabemos que psicológico aquí se refiere no a la psicología de hoy, sino al campo de las palabras, al campo del lenguaje que acabamos de mirar. Entonces, en ese sentido, cómo Freud logra finalmente darle un estatuto diferente, abrir ese campo del lenguaje que las afasias le mostraron para a partir de ahí seguir con la línea del psicoanálisis. Entonces, para hoy, ya leímos la nota de Charcot, ya está leída. Yo los invito a que no vamos a leer toda la monografía sobre las afasias, es muy extenso, es sorprendente, pero en la edición de Amor Ortu, uno pudiera decir, por eso la historia
desde el punto de vista del psicoanálisis no es una historia epistemológica, no es de rupturas epistemológicas, eso ya pasó. Mire que estamos en los fundamentos, esto no ha cambiado, esto sigue siendo absolutamente vigente. ¿Cuántas dificultades, cuántas afonías llegan a los consultorios? ¿Cuánto tartamudez? Yo he recibido personas con dificultades de tartamudeo. Sí, son tartamudeos histéricos, ¿cierto? No tiene que ver con lo orgánico, porque es que eso no tiene que ver con con el discurso de la época moderna, sino con lo esencialmente humano, con lo que nos identifican esencialmente como humanos, que hablamos. Entonces, en ese sentido, eh, Freud va a seguir pensando el problema de la fascia, mejor dicho, el problema del lenguaje, para ir abriendo el camino al psicoanálisis. Después de esto, lo que vamos a leer hoy, él va sobre esa base, va a trabajar en el proyecto de psicología científica de 1895, va a trabajar en otro texto de 1911 más o menos, si no estoy mal, que es los dos principios del funcionamiento psíquico. Va a ponerlo como, uno lo ve, pues es la base del trabajo de 1915 sobre lo inconsciente. Y ahí, bueno, y después, en 1923, en El Yo y el Hecho. Y también en el blog maravilloso de 1927. Entonces, esa, uno pudiera decir, la concepción que Freud tiene de la palabra, ¿sí? Y que vamos a ver que es muy lacaniana, porque parte del mismo campo, las afasias, esa concepción de Freud va a ser la base fundamental del psicoanálisis. Entonces, por eso queremos invitarlos hoy a que leamos esa parte donde Freud plantea su concepción de lo que es la palabra, cómo concibe la palabra en ese texto de 1914. Pero había olvidado la segunda lección que le da Charcot a Freud. Digamos que aquí en el caso anterior vimos la primera lección. Luego hay otro caso, no lo vamos a leer ahora, porque ese caso ya involucra la parte anatómica, la parte también fisiológica, que lo vamos a dejar para leerlo después. Sin embargo, yo sí quisiera que leyéramos ese principio de ese caso, que es una fascia completa, donde ustedes van a ver que es una síntesis mucho más lograda de parte de Charcot sobre la fascia. El caso que leímos en la ocasión anterior es de es de abril de 1888. Recuerden que ese texto Freud lo está traduciendo al alemán y a ese texto es al que le hizo la nota. Pero luego hay otro historial ya no de abril, sino de unos meses después, que es de junio de 1888, donde va a trabajar este caso, presentar, pero que obviamente no lo leeremos hoy, solamente leeremos la primera parte. Listo. Entonces, bueno, dice, este es de junio, del martes 18 de junio. Él dice que es un enfermo, tiene afasia al principio, sufrida sin hemiplegia en un hombre de 56 años. Como les decía, lo leeremos después. Pero sí quisiéramos leer que esta lección va a ser base de lo que vas a plantear y a desarrollar Freud en su texto sobre las afasias y que comenzaremos a leer hoy. Entonces, no sé quién pudiera, cambiemos de lector hoy para leer este pedacito de esta clase de Charcot sobre las afasias. Vemos que hay un Charcot que madura, que sintetiza, que recoge mejor su trabajo sobre la afasia. ¿Quién quisiera leerlo, porfa? Vicky, si quieres, leo una parte. Listo, porfa, sí. Bueno, Charcot. he aquí un hombre de 56 años que ofrece un buen ejemplo de afasia compleja,
ocurrida repentinamente con pérdida de conocimiento de corta duración, sin acompañamiento de parálisis o incluso de entumecimiento de la cara o de los miembros. En este sentido, es realmente un caso bastante raro y difícil de predecir. Ujú. Entonces, sí, se trata pues de un caso, después lo releemos, pero vamos a la Sí. teoría, eso. Ujú. Ustedes saben que hoy la afasia no es solo la dificultad o la imposibilidad de hablar, de articular las palabras, sino también la dificultad de comprender lo que se les dice, aunque su oído no esté afectado. La imposibilidad de leer, aunque ustedes no sea ciego. La dificultad o incluso la imposibilidad de escribir, aunque los movimientos generales de la mano se conserven perfectamente. He aquí, repito, cómo la fascia debe ser concebida hoy. Es conocida en su conjunto armónico, ya Sí. no, a ver, es conocida en su conjunto armónico, ya no está desmembrada, estudiada parcialmente como lo fue antes. Ajá, listo, releamos entonces. Sí. Entonces, ustedes saben que hoy la fascia no es solo la dificultad o la imposibilidad de hablar, de Eh, articular las palabras. Listo, entonces hasta ahí, hoy, 1888, ¿cierto? Junio del 88. Entonces hay que ver hasta dónde ha llegado pues la investigación. Entonces, no es solo la dificultad o la imposibilidad de hablar como se pensaba antes y como dice pues como la misma etimología de la palabra, listo, sino que también, si seguí, ujú, Em, Sino también la dificultad de comprender lo que se les dice, aunque su oído no esté afectado, la ajá, imposibilidad de leer, ahí aunque así, ustedes no sean ciegos. ¿Ah? voy a ir separando aquí, dame un segundito. Entonces, saben que no es solo la dificultad o la imposibilidad de hablar, de pronunciar, ¿cierto? De articular palabras, sino que ¿qué va a incluir? La dificultad de la comprensión, de comprender lo que se dice. Esa es la dimensión Aunque su semántica. oído no esté afectado. Exacto, aunque su oído no esté afectado, esto está súper bien, aunque su oído no esté afectado, sí, seguí. La imposibilidad de leer, aunque ustedes no sean ciegos. Exacto, ajá. Bueno, la dificultad o incluso la posibilidad de escribir, aunque los movimientos generales de la mano se conserven perfectamente. Exactamente, ¿sí? Bueno, he aquí, repito, cómo la fascia debe ser concebida hoy. Es Ujú. conocida en su conjunto armónico, ya no está desmembrada o estudiada parcialmente como lo fue antes. Como lo fue antes. O sea, la de Broca por un lado, que era la pronunciación, la grafia por el otro lado, que era la escritura, la ceguera verbal de otro lado, o la sordera verbal del otro lado, ¿cierto? Ya se reúnen porque hacen parte como de ese mismo campo, es lo que me llama pues como la atención, creo que podemos irlo pensando así. Seguí, porfa. Ujú. Cuando tienen una fásico ante sus ojos, el análisis que deben hacer es un análisis que yo llamaría psicológico, porque el lenguaje en suma pertenece pertenece, está bien claro a la psicología. Releí. Ujú. Cuando tienen una fásico ante sus ojos, el análisis que deben hacer es un análisis que yo llamaría psicológico, Ujú. porque el lenguaje en suma pertenece, está bien claro, a la psicología. Exactamente. Después van a llegar los lingüistas, ¿cierto? Ya después claro que de todas maneras ya en Rusia se estaba empezando a trabajar sobre la lingüística, pero pues ellos no tenían ni idea y Freud menos, que va trabajando aparte, a partir de la clínica, pero los primeros lingüistas fueron estos psicólogos, ¿cierto? Y esto me parece que es un avance importante sobre del que va a partir Freud. ¿Cierto? Frente a cuando usted tiene un afásico, aquí Charcot también está dando el paso de una vez. O sea, como se trata de las palabras, usted ya pasa de la parte orgánica a la parte psicológica, ¿cierto? Porque el lenguaje en suma pertenece a la psicología, está bien claro.
Entonces, este campo de la psicología en 1888 es el campo del lenguaje. Muy bien. Ah, bueno, y quería decir algo que me parece importante también. Esta parte es muy bonita, ¿cierto? Em, la dificultad de comprender lo que se les dice, aunque su oído no esté afectado, ¿cierto? Esto nos habla de una facultad. La imposibilidad de leer, aunque no sean ciegos. Es decir, no basta con tener los órganos. Hay una facultad que permite su funcionalidad, ¿cierto? Entonces, que parece porque una de las, no sé, recuerdo una expresión de Martin Heidegger en un texto que decía que justamente una facultad se tiene porque hay la posibilidad de perderla, o sea, lo que define la facultad es que la podemos perder, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es lo contrario, ¿no? Que aunque usted no ha perdido esa facultad, no puede ejercer la función, ¿cierto? Ujú. Aunque su oído no esté afectado, no comprende lo que se dice, usted no está sordo, pero no entiende. No está ciego, pero no puede leer. La imposibilidad de escribir, aunque no esté paralítico. Y bueno, es de esa manera Sí, que se puede concebir y abrir ese campo. Sí, de sí. Ujú. sí, Vicky, y no sé si es más arriba o más abajo que Charcot hace esa diferencia entre lo sensorial y lo motriz, y ahí lo está Exacto. diciendo. Es decir, Exacto. el enfermo puede, eh, si está afectado lo motriz, no puede escribir, pero no quiere decir que no puede escuchar. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Seguí, por Bueno, eh, ¿en dónde, Vicky? un psicólogo aquí. Ah, bueno, un psicólogo inglés que era a la vez médico, Hartley, el precursor de la psicología inglesa moderna, reconoció perfectamente la verdadera constitución de lo que se llama la palabra. Él encontró, y esto puede parecer muy simple hoy, pero para el tiempo fue un descubrimiento genial. Se dio cuenta, digo, de que la palabra está compuesta de 4 elementos representados en la mente. Ujú. Sí, seguí. Se dio cuenta, digo, que la palabra está compuesta de 4 elementos representados en la mente por tantas imágenes a saber. Ajá. 1, la imagen motriz gráfica. 2, la imagen visual. 3, la imagen auditiva. Y cuarto, la imagen motriz de la articulación o pronunciación. Es decir, 2 imágenes motrices y 2 imágenes sensoriales. Así estaba aquí Ujú, más abajo. ujú. Exacto, sí. Se entiende que en aquellos que no saben leer, se me perdió Vicky con el movimiento. Ay, sí, qué pena. Aquí está esto aquí. Se Ujú. entiende que en aquellos que no saben leer ni escribir, el número de elementos es de solo 2, la imagen motriz de articulación y la imagen sensorial auditiva. Exacto. Ujú, ujú, ujú. Esa es Sí. la constitución de la palabra y realmente creo que no hay otra cosa que considerar. Ustedes saben que este análisis, antes basado solo en la observación interior, se establece hoy sobre la observación objetiva clínica apoyada en la necroscopía. Ujú. Necroscopia. Ujú, ujú, ujú. Esto Necroscopia. hasta ahí. Yo creo que Es decir, podemos. la necrología, cuando la gente muere y ya le hacen el estudio. Ajá, la necropsia. Ujú. Bueno, Bueno, no podamos releer, releamos de aquí. sí, es decir, ahí Charco está diciendo, pues, Ujú. ¿desde dónde releo, Vicky? Desde el psicólogo, entonces ya vemos que Ujú. él le hace el Entonces, reconocimiento a Harley, ¿cierto? Ujú. ujú. Eh, Bueno, un psicólogo inglés que era a la vez médico, Hartley, el ujú. precursor de la psicología inglesa moderna, reconoció perfectamente la verdadera constitución de lo que se llama la palabra. Eso, la verdadera constitución de lo que se llama la palabra. Es que para nosotros ya está casi quedado, pero imagínense lo que podemos decir, o sea, en ese momento encontrar que la palabra puede estar constituida por estos elementos, magnífico. Seguimos. Sí, él encontró, y esto puede parecer muy simple hoy,
pero para el tiempo fue un descubrimiento genial. Se Ujú. dio cuenta, digo, de que la palabra está compuesta de 4 elementos representados en la mente por tantas imágenes, a saber, Ajá. imagen motriz, gráfica, Gráfica. Ujú, imagen visual, ujú. imagen auditiva y por último la imagen motriz de articulación o pronunciación. Exacto. 4 elementos, o sea que la palabra está compuesta por 4 elementos. Cuando Sí, nosotros nos eso pues dicen, está diciendo Charcot y sí, dice que ujú, en ese sentido estarían divididas en dos, es decir, dos imágenes motrices y dos imágenes sensoriales. sensoriales, exactamente. Mm. Y son 4. Se tie- Cuando, sí, sí, dame un segundito que voy a decir algo aquí, porque cuando nosotros, él dice que esto puede parecer muy simple hoy, dice Charcot, pero para su tiempo, para el tiempo de Harley, fue un gran descubrimiento genial, fue un descubrimiento genial, porque se dio cuenta de estos 4 elementos que componen la palabra. Cuando nosotros nos dicen palabra, casi siempre inmediatamente nos vamos derecho al significado, a lo que significa, ¿cierto? Me dices una palabra, bueno, abril, ¿qué significa? Y dejamos en un segundo plano todos los 4 elementos que la constituyen, porque una palabra está constituida por esas 4 elementos que además, miren la belleza, son imágenes que quedan en la mente, que están en la mente. Entonces, una imagen una imagen implica que puedes reproducir, o es mejor dicho, es lo que quedó después de haber tenido una percepción. Por ejemplo, si hay imágenes visuales, hay imágenes auditivas, en poesía y en literatura se utilizan mucho, ¿cierto? Una imagen, por ejemplo, les voy a dar una imagen gustativa, que basta con que alguien enuncie esa palabra e inmediatamente para muchas personas se produce un efecto especial. Si yo digo mango biche con limón, ¿sí? Con sal y limón, mango biche con sal y limón, inmediatamente hay una sensación, una imagen gustativa que llega a nosotros. O si les digo el olor del alcohol, ¿sí? O el olor de gasolina, ¿sí? Los poetas utilizan muchísimo, esas son imágenes poéticas que se llaman. Entonces, cuando vengo aquí y me encuentro esto, estas son imágenes que constituyen una palabra. 4 imágenes constituyen una palabra. Entonces, es lo que nos va a enseñar. Y miren que aquí, en este punto, yo no sé si notan, no hay nada de significación. Aquí ya no hay, ya está borrada la significación. Son simples imágenes. Entonces, sobre esa base, como hay imágenes gustativas, olfativas, táctiles, ¿cierto? Como quien toca un terciopelo, o imágenes, ¿cuál me falta? Las visuales, ¿cierto? El cielo azul del verano, ¿cierto? Es también una imagen, o un incendio, los incendios forestales. Inmediatamente viene la imagen del fuego, ¿cierto? El rojo que rechina, que el rojo intenso, que cambia de tonalidades. Ahí yo ya me estoy yendo a lo que es la posibilidad de crear imágenes en nuestra mente a partir de palabras que digo. Pero aquí él va más al fondo, ¿cierto? Va a coger una palabra y nos va a decir que esa palabra tiene una imagen motriz gráfica. Entonces cojamos la palabra rosa, por ejemplo. De la palabra rosa todos la sabemos escribir, ¿cierto? Pongamos la imagen motriz cuando la escribimos en manuscrito. Hay una imagen motriz. Eso constituye la palabra rosa, pero no basta con eso. Mire cómo está escrita rosa, ¿sí? Esa es la imagen visual. La imagen auditiva, cómo alguien la pronuncia, rosa. Y por último, la imagen motriz de la articulación, cómo la pronunciamos nosotros, cómo la escuchamos que la pronuncia el papá, la mamá, un hermano, un amigo, y cómo la pronunciamos nosotros. Son 4 imágenes, muchachos, por Dios. Esto,
lo que me llama la atención es que a nosotros eso se nos perdió. Nosotros simplemente nos quedamos en la significación. Rosa, ah, bueno, entonces, ¿qué es una flor? ¿O es el nombre de una amiga? No sé. Pero de todas formas, olvidamos que la palabra tiene esas 4 imágenes, ¿sí? Como en este tiempo lo logró descubrir este señor y nos la transmite, pues, Charcot. Profesora Ana, disculpe. Nada que ver, mire que no hay nada de la significación. Sí, alguien iba a hablar, Angélica. Sí, Sí, gracias. sí. ¿Cómo sería entonces el nombre de la imagen cuando ya la vimos escrita? eh, pero cuando yo te digo rosa y piensas en la flor y te la imaginas, o sea, la ves en el centro de tu cerebro, por decirlo de alguna forma. ¿Ves como una rosa Sería roja primitiva, o Ajá. Esa, cómo esa imagen, qué imagen sería? esa la es, auditiva. no, lo que ya, la representación que vos Exacto, tenés la en tu cabeza. representación. Exacto. Voy a dejar esa pregunta en suspenso porque Freud no la va a responder Ah, enseguida. bueno, gracias. Pero por ahora, la imagen visual a la que se está refiriendo aquí Charcot es la de la letra escrita, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces, cuando leíste rosa, cogiste solamente una parte de las 4 que componen esa palabra, porque hay una imagen auditiva, porque hay una imagen gráfica y porque hay una imagen motriz de la pronunciación, ¿cierto? Eso. Sí, señora, gracias. Entonces, esto es muy bello. Entonces, aquí es cuando uno mira, este es el campo del lenguaje. Si uno pudiera decir así, son cosas que, por ejemplo, la imagen motriz de la articulación, perdón, la imagen auditiva, lo que yo escuché, porque, como dijiste Rosa, o sea, Rosa lo podemos pronunciar cada uno de nosotros y a veces alguno hace la O un poquito más extensa, hace énfasis en la S o pronuncia la R de cierta manera, diferente a otro. Entonces, la pronunciación es diferente, es lo más particular de cada uno, la pronunciación, la palabra dicha. Y la imagen auditiva es, lo vamos a ver, este es el antecedente del significante, esto es lo que llamamos el significante. Un significante es una imagen auditiva, ¿cierto? Porque yo tengo que captar ese significante, entra por mi oreja y yo trato de reproducirlo. Entonces estamos frente a una apertura del campo del lenguaje y vamos a ver cómo Freud va a precisar eso en su trabajo sobre las afasias. Bueno, entonces sigamos leyendo, sí, sigamos viendo para que pasemos a Freud ahorita. Sí, seguí, porfa. Bueno, es decir, 2 imágenes motrices y 2 imágenes sensoriales. Se entiende que en aquellos que no saben leer ni escribir, el número de elementos es de solo 2, la imagen motriz de articulación y la imagen sensorial auditiva. Tal cual los niños cuando aprenden a hablar. Es una belleza, ¿cierto? Los niños cuando están aprendiendo a hablar, que en su media lengua intentan pronunciar aquello que escuchan y entonces cuando vienen todos esos equívocos, esas maneras graciosas de cómo ellos intentan pronunciar, pero lo que los anima a pronunciar es esa imagen auditiva, eso es lo que los lleva a querer y pronunciar de igual manera que el otro, ¿cierto? Entonces, pues, todos creo que han tenido esa experiencia de ver ese proceso de aprender a hablar de los niños. La imagen sensorial auditiva les va a permitir avanzar hacia aprender a hablar. Listo. Vicky, no, aquí releyendo me surge una Sí, sí, pregunta. sí. Ay, pero déjala así abajito como estaba. Ajá. Que dijiste que el significante sería del orden de la imagen sensorial auditiva. Sí. Eso teniendo en cuenta que no haya un trastorno auditivo en el Así, niño claro. Ujú. cuando nace. Sí, Porque sí. acuérdate que ha habido, pues que los niños cuando tienen sordera real, pues que nacen sordo y por Ujú, ende, pues se les pierde la capacidad de hablar, ujú, tienen otros medios de construir su ujú. significante. Es la parte, porque la construyen desde los otros sentidos, no necesariamente el auditivo. Esa es la general, digamos, pero no Exacto. es el único terreno del significante.
Exactamente, exactamente. El campo del lenguaje es mucho más amplio, pero bueno, ya por lo menos aquí respecto a lo que es esa definición de palabra, Charcot sí nos muestra cómo es un avance grandísimo frente a esto que se había trabajado con la anterioridad o de lo que se había partido. Sí, muy bien, sí, gracias. Bueno, entonces sigo. Sí, sí. Bueno, esa es la constitución de la palabra. Realmente creo que no hay otra cosa que considerar. Ustedes saben que este análisis, antes basado solo en las observaciones, en la observación interior, se establece hoy sobre la observación objetiva clínica, apoyándose en la necroscopia Ujú, o ujú. necroscopía. Ajá, o sea que tiene que ver parte de la clínica, ¿cierto? Es el resultado, pues eso lo puede percibir cualquiera, pero ya hay elementos clínicos que apoyan pues como este Sí, esos planteamiento. elementos clínicos apoyados en las necropsias, sí. Ujú. Sigo. Sí, Conocemos las diversas formas clínicas que corresponden a la supresión de cada uno de los elementos de la palabra, a saber, la grafía es la supresión de la imagen motriz gráfica. La sordera verbal, la supresión de la imagen auditiva del habla. La ceguera verbal, la supresión de la imagen visual del habla. Y la afasia motriz o afasia de Broca es la supresión de la imagen motriz de articulación. La Pero patología nos eso, da, releamos porque aquí hay un pequeño paso también en Charcot, en la concepción de los tipos de afasia. Porque es que miren que no es solo, ya no es solo la incapacidad de pronunciar, sino que la está definiendo por la supresión de la imagen. Se pierde la imagen, cualquiera de las cuatro. Relee, porfa. entonces, conocemos las diversas formas clínicas que corresponden a la supresión de cada uno de los elementos de la palabra, a saber, la grafía, supresión de la imagen motriz gráfica. La sordera verbal, supresión de la imagen auditiva del habla. La ceguera verbal, supresión de la imagen visual del habla. Y la afasia motriz o afasia de Broca, supresión de la imagen motriz de articulación. Está en el terreno absolutamente psicológico, de la representación, de la imagen que podemos tener. Ujú. Uy, bueno, sí. Ujú. Bueno, solo quería Sí, como una notica que seguramente ahora la vamos a mirar cuando trabajemos el texto de Freud, que Freud llama imagen o impresiones. Es decir, impresiones, por ejemplo, auditivas, eh, eh, él lo llama impresiones. Vicky también, Ujú, pues eso es muy importante, yo creo que sí. cuando veamos Ujú. lo de Freud. Sí, Bueno, ya. bueno, la patología nos ha mostrado sobreabundantemente que se puede ser afásico motor sin agrafía, sin ceguera verbal. La ceguera verbal que priva al sujeto de la facultad de leer puede existir sin afasia motora, sin agrafía. Y lo mismo ocurre con la sordera verbal. Se conocen casi todas las combinaciones que puede ocurrir en este género. Este es el fundamento de la historia de las afasias parciales que han arrojado en los últimos tiempos una luz tan viva sobre algunas cuestiones de psicología fisiológica consideradas hasta entonces como insolubles. Ujú, ujú, ujú. Pero Sí, lo más, sí, seguí. pero lo más frecuente es que el afásico que se nos presenta en la clínica sea un afásico completo. En él se encuentran combinaciones en proporciones diversas, las diferentes especies de afasia, pues de afasia primitiva dice. En él se encuentra, si podemos decirlo así, un poco de todo. Es precisamente el caso de nuestro hombre aquí presente. Exactamente, que no lo vamos a leer, pues eso nos queda para otro momento. Sí, releamos entonces estos tres parrafitos para que pasemos a Freud. Ujú. Bueno, la patología nos ha mostrado sobreabundantemente que se puede ser afásico motor sin agrafía.
sin ceguera Voy verbal. que se puede ser, se puede ser. Separemos como, así entendemos un poquito. Afásico motor, sin agrafía, sin ceguera verbal, eso. El otro caso. La ceguera verbal que priva al sujeto de la facultad de leer puede existir sin afasia motora, sin agrafía. Ujú, eso. Y lo mismo ocurre con la sordera verbal. Se conocen casi todas las combinaciones que pueden ocurrir en este género. Ujú. No, no ese, sí, puede ser afásico motor, es decir, que no, afásico motor, pues que no puede pronunciar sin agrafía, no, no afecta la escritura, ¿cierto? Ni la lectura. Puede que no hable, pero puede escribir y puede leer. La otra, la ceguera verbal, es decir, que priva al sujeto de la facultad de leer, ceguera verbal. Sí, va a continuar. Puede que priva al sujeto de la facultad de leer, puede existir sin afasia motora. Es decir, alguien no puede leer, pero no tiene problemas para pronunciar, ¿cierto? Ni para escribir. No, a ver, la A ceguera ver. verbal que priva al sujeto de la facultad de leer puede existir sin afasia motor, es decir, él puede leer, pero Ujú. no puede escribir, por ejemplo. Sin afasia motora, sí. Esta Ah, afasia. sí, sí. Es decir, podría escribir, aunque tenga la dificultad para leer. Eso, la afasia motora es la de la pronunciación. Ujú. Este no puede Puede leer. leer sin hacerlo en voz alta, por ejemplo, ¿ok? Ujú, exactamente, porque no puede pronunciar. Ujú. Pero puede escribir. No puede leer. Él puede escribir, puede pronunciar, pero no puede leer. Oiga, es que no es fácil, no es fácil. Son 4 fichas nomás, pero muévalas pues. Sí, y terminemos. Bueno, Lo y lo mismo mismo ocurre sí, con la sordera verbal. con la sordera verbal, es decir, sordera Puede verbal, hacer las vuelvo acá, combinaciones que usted quiere. supresión de la imagen auditiva del habla. No entiende, pero puede pronunciar, puede escribir y puede leer. Exacto. Uf, bueno, sigamos. Es decir, se conocen casi todas las combinaciones que pueden ocurrir en este género. Ujú. Bueno, este es el fundamento de la historia de las afasias parciales que ha arrojado en los últimos tiempos una luz tan viva sobre algunas cuestiones de psicología fisiológica consideradas hasta entonces como insolubles. Pero lo más frecuente es que el afásico que se nos presenta en la clínica sea un afásico completo. En él se encuentran combinadas en proporciones diversas las diferentes especies de afasia primitiva. En él se encuentra, si podemos decirlo así, un poco de todo. Es precisamente el caso de nuestro hombre aquí presente. Sí, muy bien. Lo vamos a dejar por un ladito. Vamos a ver ahí algo en el chat. Ya, listo. Ok. Vamos entonces con el texto de Freud, que es una belleza. Entonces, si hay preguntas, comentarios, adelante. No duden en interrumpir cuando lo estimen conveniente. Ah, es este. Vamos a ver. Entonces, lo que hizo Amorortu fue eh, coger esta parte de la parte más importante, el aporte de Freud a las afasias, eh, lo, me lo permite, y ahí sí lo ven, apéndice C, este, apéndice C, palabra y cosa. Ujú. Lo ven en pantalla. Sí. Eso. Entonces, la edición de Amorortu lo que hace es que
al texto de lo inconsciente. Es que fíjense que es muy diciente. El texto de lo inconsciente, que es de 1915, y sobre todo la penúltima parte, que es como sobre el lenguaje en la esquizofrenia y la diferencia del lenguaje en la esquizofrenia y en la histeria y la neurosis obsesiva. Ese texto tiene como base, ojalá lo pudiéramos leer, no nos da el tiempo, pero cuando ustedes lo lean, después de haber leído seguramente se van a dar cuenta de cómo realmente esto de la fascia le abrió campo al psicoanálisis. Entonces, es en el capítulo 7, el discernimiento de lo inconsciente. Hay una cosa que generalmente se malentiende mucho y es justamente que en este capítulo, una de las cosas que plantea Freud es que en la psicosis, cuando viene un desencadenamiento, el sujeto, mm, se dice en general, va a la dimensión del narcisismo primario, es decir, hay una regresión hacia el narcisismo primario. E inmediatamente Freud nos explica de qué se trata eso. Y ese retorno al narcisismo primario inmediatamente va a referirse a las palabras, a que el esquizofrénico va a tratar las palabras como si fueran cosas. Entonces, es algo muy importante y que Lacan nos va a subrayar también en el seminario 1 y dice, se ha malentendido a Freud, creyendo que en la psicosis, después del desencadenamiento, el sujeto va al narcisismo, es decir, a lo imaginario, sin darse cuenta que lo que subraya Freud es que lo que va a libidinizar son las palabras y las palabras en el sentido entendido de esta manera que estamos empezando a verlo. Por eso es la importancia y bueno, yo celebro que los editores de Amor Rortu hayan agregado estas secciones o partes del texto de Freud sobre la fascia que nos esclarecen muchísimo cómo está pensando Freud la palabra en 1915 y como les digo, hasta 1927 en el blog maravilloso, pasando por 1923 el yo y el ello. Entonces empecemos. ¿Alguien más quisiera animarse a leer? Claro que yo creo que hoy no vamos a leer mucho, pero bueno, no importa. Si quiere, empecemos. Sí. ¿Alguien se anima? Leo, doctora. Listo, adelante, Luis. Esta es la nota de Strache. Se llama así, apéndice C, palabra y cosa. ¿Sí? Listo. Sí. Palabra y cosa. La sección final del artículo de Freud sobre lo inconsciente parece tener raíces en su temprana monografía sobre las afasias. Tal vez sea de interés, entonces, reproducir aquí un pasaje de ese trabajo, bueno, correspondiente a las páginas 74 a 81 de la edición alemana original, que, si bien no es en sí mismo fácil de entender, echa luz sobre los supuestos en que se basaron algunas concepciones posteriores de Freud. Otro interés incidental de este pasaje radica en que Freud emplea en él, como no era habitual, que lo hiciera el lenguaje técnico de la psicología académica de fines del siglo XIX. Este fragmento continúa una serie de argumentos anatómicos y fisiológicos, de orden tanto negativo cuanto confirmatorio, que llevaron a Freud a plantear un esquema hipotético de funcionamiento neurológico que él denomina el aparato del lenguaje. Debe Pues señalarse, yo lo dejo hasta ahí nomás para que le demos la palabra a Freud. Yo esto que acaba de terminar de plantear Strachey, pues yo lo interrogo, ¿cierto? Un poco, que nos ha pasado con él, que a veces comenta cosas y cuando uno lee a Freud, pues encuentra que es otra la perspectiva del asunto. Pero sí me parece muy importante que él haya logrado captar esta base y que haya querido pues que se introdujera. Pasemos a Freud, ya después veremos
si retomamos lo que él plantea y lo cuestionamos, pero por ahora nos interesa ver cuál es la concepción de Freud sobre la palabra. Así que continuemos, porfa. Este sí es Freud. Examinemos ahora las hipótesis que nos hacen falta para explicar las perturbaciones del lenguaje, sobre la base de un aparato del lenguaje construido de ese modo. Dicho en otros términos, lo que el estudio de las perturbaciones del lenguaje nos enseña respecto de la función de este aparato. Al hacerlo, distinguiremos en lo posible entre el lado psicológico y el anatómico de la cuestión. Exacto. Estamos hablando de un Freud de 1891 que está traduciendo a Charcot y que tiene claras estas lecciones que acabamos de leer nosotros. Releamos, porfa. Sí. Examinemos ahora las hipótesis que nos hacen falta para explicar las perturbaciones del lenguaje, sobre la base de un aparato del lenguaje construido de ese modo. Dicho en otros términos, lo que el estudio de las perturbaciones del lenguaje nos enseña respecto de la función del aparato. Del aparato, exacto, que es el estudio de la perturbación del aparato enseña respecto a la función de ese aparato, que es el marco de Lacan, ¿cierto? Las afasias enseñan que hay algo que cojea en el lenguaje. Listo. Y a partir justamente de lo que cojea originalmente. Sí, seguí. Al hacerlo, distinguiremos en lo posible entre el lado psicológico y el anatómico de la cuestión. Cuestión, muy bien. Ujú. Para la psicología, la unidad de la función del lenguaje es la palabra, una representación compleja que se demuestra compuesta por elementos acústicos, visuales y kinestésicos. Exacto, hasta ahí. Releamos entonces. Para la psicología, la unidad, ¿qué es la palabra? Entonces, para la psicología, ¿cierto? Como disciplina, que la palabra es la unidad de la función del lenguaje. Es una definición. Y nos explica qué es. Es una representación compleja que se demuestra compuesta por elementos acústicos, visuales y kinestésicos, ¿sí? Entonces, lo que Charcot hablaba de, ¿cierto? De las dos sensoriales, que es la escucha y la lectura, y los otros que son los motrices, la escritura y la pronunciación, Freud los va a dividir aquí en acústicos, lo que se escucha, visuales, lo que se ve, y kinestésicos, que son los motores, ¿cierto? Es la misma cosa, pero lo agrupa de manera distinta. Bueno, seguí, por favor. Luis, ¿puedes seguir el conocimiento? Está por ahí. El conocimiento de esta composición lo debemos a la palabra, Ah, no, a la pa. a la patología, a la Sí. patología que nos enseña que en el caso de lesiones orgánicas en el aparato del lenguaje sobreviene una fragmentación del habla siguiendo esta composición. Ujú, ujú. De tal modo, nuestra expectativa es que la ausencia de uno de estos elementos de la representación palabra habrá de resultar la marca más esencial que nos permitirá inferir la localización del proceso patológico. Ujú. Entonces ahí vemos que él incluye un término que no traía Charcot. Charcot habla de imagen, ¿cierto? Y él va a hablar de representación palabra, ¿sí? Dice, Suelen citarse, ¿m? sí. Yo voy a retomar aquí para que ya vamos terminando también. Dice, el Mm, conocimiento de esta composición, de estos elementos, acústicos, visuales y kinestésicos, lo debemos a la patología, que nos enseña que en caso de lesiones orgánicas, entonces por eso es que la fascia enseña, ¿cierto? En la lesión orgánica sobreviene una fragmentación del habla siguiendo esta composición. Si seguí de tal modo nuestra De tal modo, expectativa. nuestra expectativa es que la ausencia de uno de estos elementos de la representación palabra habrá de resultar la marca más esencial que nos permitirá inferir la localización del proceso patológico. Ajá. La expectativa como investigador, ¿cierto? Él está haciendo una investigación. Entonces, la expectativa de que la ausencia de uno de esos elementos de la representación palabra, entonces ahí vamos cuadrando, la representación palabra está constituida por esos tres tipos de elementos, ¿sí?
Entonces, la expectativa es que la ausencia de uno de ellos, sea auditivo, visual o kinestésico, va a resultar la marca más esencial que nos permitirá inferir la localización del proceso patológico, es decir, dónde está localizado el proceso patológico. Uno pudiera decir, en primer momento, en el nivel orgánico o en el nivel psicológico, ¿cierto? ¿Dónde? Listo, seguí por... Suelen citarse 4 ingredientes de la representación palabra: la Ujú, imagen sonora, la ujú, imagen visual de letra, la ujú, imagen motriz del lenguaje y la imagen motriz de la escritura. ujú. Suelen citarse, ya sabemos de dónde lo aprendió. Son las mismas de Charcot, ¿cierto? Aquí sí ya retoma, pero sí le da, no, aquí, ya, no sé si logramos captar ahí. Charcot hablaba que la palabra, ¿cierto? Y aquí Freud le está dando el título de representación palabra. No palabra, sino representación palabra, que está compuesta de estas 4 imágenes, ¿cierto? Los 4 ingredientes de esa representación palabra: la imagen sonora, la imagen visual de letras, la imagen motriz del lenguaje y la imagen motriz de la escritura. Listo. Pero esta composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Exacto. Y son las 4. Entonces ya él va a empezar a decirnos cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a escribir y cuando aprendemos a... ¿Cuál me falta? A escuchar, falta. Bueno, que está involucrada en la de hablar. Por lo pronto, yo creo que hoy podemos dejar por hoy podemos dejar aquí y que nos Vicky, yo vamos quería decir una cosita. sí, habla. Ujú, Mira, que en el texto de la fascia de Freud en la monografía, ujú, yo quisiera leerle solo un parrafito donde ujú, Freud define lo que él considera desde el punto de vista psicológico la palabra, ujú. o que lo leamos dentro de 15 días. Está en la página 116 de las afasias de Freud, de la monografía. Léela, Es la no importa definición que leer. él tiene de palabra. Sí, Dice, léela. desde el punto de vista psicológico, reconocimos la palabra como un complejo de conceptos, es decir, impresiones, imágenes, que están conectadas mediante su parte sensorial, su componente auditivo, con el complejo de las asociaciones de objeto. Ujú, Definimos la fascia verbal como una perturbación dentro del complejo de la palabra, la fascia simbólica como una separación de este último, es decir, de la palabra, respecto de las asociaciones de objeto, y la fascia agnóstica como un trastorno puramente funcional del aparato del lenguaje, porque ahí él está resumiendo él clasifica 3 tipos de afasia: la simbólica, la verbal y la agnóstica. exacto, exacto. No, súper bien. Entonces ahí nos queda motivados para la próxima, Angélica. En la próxima, entonces, Angélica, vamos a ver qué lugar le da Freud a esa imagen que se nos queda, que ya es una imagen visual, pero interna, ¿cierto? No la de la letra. Lo Muchas veremos gracias. la Claro próxima. que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la compañía y por la interlocución y la escucha de esta lectura. No es fácil, pero creo que justamente porque no es fácil nos va dando elementos muy claves para entender qué es este campo del lenguaje en psicoanálisis. Y irnos pensando que una palabra no es la significación, sino que son esas 4 imágenes, ¿cierto? La que vemos, la que escuchamos, pues la que leemos, la que escuchamos, la que pronunciamos y la que escribimos. Eso es la palabra para Freud. Dejemos por hoy aquí. Y en eso es muy lacaniano. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias.